Hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hoy, muy preciosamente, Dios permite este seminario de la vida cristiana. Por primera vez preparó personalmente también. Entonces, muy especialmente así escuchamos la palabra de Dios y para la vida cristiana. Desde hoy día, durante 3 días, aprenderemos muchas enseñanzas de la vida cristiana. Entonces, especialmente permite Dios este momento. Por eso, abriendo nuestro corazón, escuchemos más atentamente. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos las gracias. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos la vida cristiana. Desde hoy, durante 3 días, aprenderemos las enseñanzas muy importantes para la vida cristiana a través de la palabra de Dios en el nombre del Seminario de la Vida Cristiana. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros y nos llena tu sabiduría y poder que necesitamos a través de esta oportunidad. Y también algunos hermanos no llegan todavía, guía sus pasos y pensamientos para que puedan llegar con bien hasta aquí. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy, por favor guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios en donde quiera están ellos y también puedan asistir mañana. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar Salmos 136, versículo 1, capítulo Salmos 136, versículo 1. Las personas llaman Salmos 136, capítulo 136, el capítulo de la gracia, ¿no? Entonces, hoy esto es texto principal, Salmos 136, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Desde hoy, durante 3 días, especialmente en el seminario de la vida cristiana, vamos a aprender y pensar muy seriamente, sinceramente y concentradamente sobre el significado y propósito de la vida cristiana en estos 3 días. Tan importante, ¿no? Entonces, vamos a pensar sobre el propósito. Hay la razón y propósito de todas las cosas que existen en la tierra, ¿no? Todas las cosas en la tierra. Pero si no sepamos exactamente, ignoremos estos, sería muy lamentable y miserable, ¿no? Por ejemplo, aquí hay el micrófono, ¿no? Este micrófono, y su propósito y razón es para que amplifique el sonido y ayudar a escuchar bien los participantes. Esto es el propósito, ¿no? Esto es la razón de existencia, este micrófono. Pero si no supe
este propósito y razón de existencia y úselo en la manera equivocada. Entonces, ¿cómo sería entonces? Por ejemplo, si lo use como un gancho o martillo, ¿sí? Tan gracioso, ¿no? Eso sería muy necio, gracioso. Y también es un daño, ¿sí? Totalmente equivocado. No es el propósito. Mire, entonces, pensemos, hasta estos productos también tienen su propia significado, ¿sí? Propio significado y el propósito y la razón de existencia. Todas las cosas tienen estos propósitos y significado, la razón de existencia. Entonces, vamos a pensar, ¿cómo son los cristianos? Somos cristianos. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito, nuestra razón de existencia de los cristianos? Vamos a pensar. El propósito y la razón de existencia de los cristianos están conectados con Dios, con Dios. Entonces tenemos que preguntar a Dios a través de la palabra de la Biblia. Por eso, en estos seminarios de la vida cristiana, vamos a aprender sobre este tema, ¿no? Entonces, tenemos que considerar y interpretarlo, nuestro propósito, según el criterio de Dios. O sea, a través de la palabra de Dios podemos entender y confirmarlo muy claramente. Sí, es muy importante. Pero si tapemos la Biblia, palabra de Dios, mal entendiendo y no confirmándola, sería muy confundido y lamentable. Sería una cosa muy pena también. Entonces, vamos a aprender más detalladamente y correctamente sobre el propósito y la razón de existencia de los cristianos. Y seríamos un cristiano muy bendito y que Dios le agrada a través de este seminario de la vida cristiana durante 3 días. Cada día tiene el tema, cada día, y título como así. Primer día hoy, la gracia y los cristianos, ¿sí? Esto es el título. Segundo día, la cultura popular y los cristianos. El tema muy importante en nuestra época, ¿no? Tercer día, la vida que levanta sobre la fe. Y yo puse subtítulo, los cristianos que viven en la última época. Así he preparado los 3 temas cada día. Entonces, vamos a aprender, centrada con este título, vamos a aprender las enseñanzas de la Biblia, ¿no? Hoy, en el primer día, entonces, vamos a pensar sobre una pregunta fundamental, ¿sí? Una pregunta fundamental. Entonces, vamos a pensar y preguntar seriamente, ¿qué es el cristiano? Sí, ¿cuál es el cristiano? Y ¿por qué vivimos? ¿Por qué vivimos la vida cristiana en la iglesia? Esto es la pregunta fundamental, ¿no? Sí. Y también vamos a averiguar por qué. Porque a veces nuestra fe se cae y sería débil. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agradecer a Dios? Como este versículo, como este texto principal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agradecer a Dios? Vamos a pensar sobre estas cosas, estas preguntas fundamentales, ¿no? El tema muy importante y básico también, básico. Por eso
vamos a pensar sobre esto. Entonces, primeramente, ¿quién es el cristiano? ¿Quién es el cristiano? Sí, vamos a aprender sobre esto. Los cristianos son los que recibieron la vida eterna, ¿sí? La vida eterna. Y, o sea, son los que recibieron la salvación. Sí, esto es el cristiano. Tiene la vida eterna, la salvación, ¿no? Primera de San Juan 5, 11 al 13, yo voy a leer. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La vida de Cristo está en los cristianos, pues son personas que no morirán eternamente. Ellos son los cristianos. Sí, son los cristianos. Eso es un significado maravilloso, sí. Significado maravilloso. No es un ser simple, los cristianos. No es un ser simple e insignificante. Se refiere a las personas que han sido los protagonistas de la vida eterna. Esto es los cristianos. Esto es el cristiano. Somos cristianos, ¿no? Tenemos un significado muy maravilloso. No es simple, ¿no? Entonces, especialmente, la vida cristiana es el concepto de que solo adecuado para la persona que recibió la salvación. Sí, la vida cristiana, sí, este concepto, solo para los cristianos. Es muy digno, sí, muy obvio. Por eso, los que todavía no recibieron la salvación, primeramente tienen que recibir la salvación, ¿sí? Hoy la predicación es para la vida cristiana, no es la vida religiosa, ¿sí? Vida cristiana es adecuado con los cristianos que recibieron la salvación, que tienen la vida eterna, ¿no? Aquí, Hechos 11, 26, Hechos 11, 26, aparece por primera vez la palabra cristiano. Hechos 11, 26, si lo tienen, leamos juntos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí, la escena donde aparece por primera vez la palabra cristiano. Pero el nombre cristiano apareció por primera vez en el momento cuando todos padecían persecuciones y burlas por el Evangelio. En este momento, ¿no? Mire, estos dibujos. Ellos padecían persecuciones mucho y burlas por el Evangelio. Entonces, los gentiles son los pusieron el título cristiano como la expresión de burlar diciendo así: siempre ellos no paran hablando sobre Cristo. Así burlaron, ¿no? Entonces, el nombre cristiano no es un nombre simple, sí, muy pesado este nombre. En él es incluido muchos significados. Significado, sufrimiento, sacrificio, amor, santo, obediencia, gracia y esperanza, etc. Hay muchos
significados tienen en este nombre. Tiene muchos significados. Es decir, el cristiano abarca un significado de ser el hombre de Cristo. Sí, tiene este significado. Somos hombre de Cristo. Si somos cristianos, verdaderamente tenemos este nombre, el hombre de Cristo también. Este nombre tan pesado, ¿no? No es liviano, no es simple. O sea, debe ser una persona que se parezca a Cristo para merecer este título. Sí. El tema muy importante, ¿no? También muy pesado. Vamos a pensar sobre este tema, este seminario de la vida cristiana. ¿Por qué? Somos cristianos. Porque somos el hombre de Cristo. Entonces, tenemos este nombre, Cristo, cristiano. No podrá recibir el título de ser cristiano hundiéndose todavía en medio del pecado y seguir titubeando en ellos. ¿Sí? Pensemos. Si un cristiano no viva adecuadamente con el nombre cristiano, su vida sería muy infeliz y no podría llegar la ayuda de Dios. Hoy, primer día, vamos a pensar sobre esto. Yo soy cristiano, yo recibí la salvación, entonces yo tengo este nombre, cristiano. Bíblicamente, nombre cristiano tiene este significado, el hombre de Cristo, ¿no? Pero, mirando mi vida, ¿por qué? ¿Por qué no vivo adecuadamente ante este nombre? Vamos a pensar, hay razón. Hoy, primer día, el tema fundamental, ¿sí? Muy básico. Por eso, solamente reflexionando mi vida cristiana y escuchemos, ¿no? Mi vida, solo mi vida. No podrá recibir el título de ser cristiano hundiéndose todavía en medio del pecado y seguir titubeando en ello. Si un cristiano no viva adecuadamente con el nombre cristiano, su vida sería muy infeliz y no podría llegar la ayuda de Dios. Mirando mi vida, tal vez yo no estoy feliz siendo los cristianos, no tengo la ayuda de Dios. Hay razón, sí. Vamos a pensar hoy. La promesa de Dios es así, ¿no? Dios protege y ayuda la vida de los que temen a Dios, ¿no? Aquí Salmos 34, versículo 7, 115 y 11, dos versículos. Miremos la pantalla, leamos juntos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Aquí, la Biblia explica muy simplemente, claramente, la condición de la ayuda de Dios es temer a Dios. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos continuamente a pesar de que recibimos la salvación? ¿Por qué? Es porque, si en caso no recibe la salvación, ¿sí? No recibe la salvación, o podemos decir que está en caso de perdió la gracia de Dios, sí, la gracia de Dios. Deuteronomio capítulo 8, 12 al 14, yo voy a leer. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas
en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de... Disculpe, gracias. Última palabra, servidumbre, ¿sí? Última palabra, servidumbre. ¿Entienden? Esta escena, ¿no? La salvación que recibimos es la salvación tan grande. Salvación tan grande. Hebreos 2:3 aparece esta expresión. Salvación tan grande, ¿no? Tan grande. Somos un ser que recibimos la vida eterna, ¿no? De este eterno destino del infierno, por el amor de Dios, ahora recibimos la salvación. Eso es un acontecimiento tan maravilloso, tan grande, gran gracia de Dios, gran gracia de Dios. Recibimos gran gracia de Dios, salvación tan grande, ¿no? Por eso, podemos decir que el Éxodo, el acontecimiento de Éxodo, es una sombra de esa salvación, ¿sí? Podemos entender así. El pueblo de Israel vivió como esclavo en Egipto por 400 años, muy duramente, ¿no? Pero ellos escaparon de Egipto por gran milagro, ¿sí? Por gran milagro y poder de Dios, escaparon. Así, ellos fueron liberados por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pero, ¿cómo hicieron ellos? ¿Cómo hicieron ellos en el desierto? Ya sabemos. Se quejaron y murmuraron de la gracia de Dios, ¿no? Sí, murmuraron. Y además, extrañaron a Egipto. Otra vez, ¿sí? Querían volver a Egipto. Pensemos esta escena, ¿sí? Por sus quejas, muchas personas murieron en el desierto por el castigo de Dios, ¿no? Ya sabemos esta historia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ellos se quejaron así? ¿Por qué? Es porque ellos se olvidaron la gracia de Dios, la gracia de Dios. O sea, se olvidaron a Dios que les dio esa gracia a ellos, sí, directamente. Por eso aquí, Deuteronomio 8:14 dice así. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí dice, y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Exactamente, sí. Ellos olvidaron a Dios, olvidaron la gracia de Dios. Era la gran gracia de Dios, ¿sí? Gran gracia de Dios, la cual pudieron salir de Egipto y pasar el desierto. Ellos recibieron la gracia de Dios, gran gracia de Dios. Dios los guió en el desierto, protegiéndolos con la columna de nube y columna de fuego, dio maná del cielo y el agua de roca, etc. Sí, había protección, ¿sí? Esto es la gran gracia de Dios. Ellos recibieron. Sus vestidos nunca se envejecieron y ni el pie se le ha hinchado. La Biblia explica esto, ¿no? Aquí, Números 14:14 dice así. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová,
estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Aquí, Deuteronomio 8:4, leamos juntos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Esto es la gracia de Dios, ¿no? Ellos recibieron estas gracias de Dios. El pueblo de Israel así recibió el amor y la protección de Dios en el desierto, la gracia de Dios. Pero, ¿cómo pudieron quejarse? ¿Cómo pudieron quejarse y murmurar de Dios? Así recibiendo la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron esto? Imaginemos. ¿Cómo? Es porque fue acostumbrado mucho esa gracia para ellos. Por eso se olvidaron a Dios. ¿Sí? Esto es la razón, ¿sí?, de quejarse, murmurarse de Dios. Se olvidaron a Dios. Pensemos, imaginemos, primer día. En el primer día, cuando recibieron maná del cielo, en el primer día, parece que ellos se sorprendieron, ¿sí? Sorprendieron mucho. ¿Por qué? Maná descendieron del cielo primera vez. Y parece que dijeron así, wow, ¿cómo descendieron estas comidas tan ricas del cielo? ¿Cómo? Pues es un milagro, ¿no? Lo hizo Dios para nosotros. Gracias a Dios. Ellos dijeron así. ¿Sí? Dijeron así. Eso es el milagro de Dios. Sí, ciertamente el milagro de Dios para los israelitas. Dios dio su gracia directamente así, con maná, el agua, ¿sí?, columna de nube, columna de fuego. Dio estos milagros a israelitas, ¿sí?, por gracia, ¿no? Pero ese milagro se repitieron todos los días, y no consideraron como milagro, sí, repitiendo, no consideraron como milagro, sino un día normal. Al final se sintieron esa maná no es rica todavía, y no preciosa nada más. Por eso se quejaron de Dios. Ya sabemos esta historia, ¿sí? ¿Entienden? Se repitieron, entonces no sintieron, no consideraron como milagro, ¿sí? Entonces solamente sino un día normal, pensando así. Y por eso esa maná no es rica, nada más. Números 11, 5 al 6, también. Números 11, 5 al 6. Leamos juntos. Nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos dijeron así. ¿Entienden? ¿Pueden entender esto? Otro versículo, mire. Esto también, veamos juntos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Wow! Dijeron así. Pero pensemos, en ese día, también ellos comieron maná, ¿sí? Comieron maná, sí, por gracia de Dios. También tomaron el agua, pero ellos dijeron así, pues no hay pan ni agua. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo pudieron decir así? ¿Cómo? Esto era la condición de los israelitas, ¿sí? A través de esta escena tenemos que pensar sobre nuestra vida también, ¿sí? ¿Cómo pudieron hacer así, no? En ese día ellos ciertamente comieron la maná, ¿sí? Pero dijeron así, no hay pan ni agua, ¿sí? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos comieron la gracia de Dios, a pesar de que comieron la gracia de Dios, pero dijeron así. Eso era la condición de los israelitas. Si olvidemos la gracia de Dios, nosotros también podríamos ser como esta condición. Entonces, la gracia es muy importante, ¿no? Ellos olvidaron la gracia de Dios, olvidaron a Dios mismo. Si pensemos esta historia del pueblo de Israel más detalladamente, estamos muy enojados con ellos, sí, muy enojados con ellos. ¿Cómo pudieron quejarse de Dios así? A pesar de que han experimentado los milagros y las gracias de Dios directamente. Si fuera yo, nunca haría esto. Pero pensemos, ¿de verdad no haría así como los israelitas? Pensemos sinceramente. Para confirmar esto, si averigüemos nuestra vida cristiana de ahora mismo, podríamos entenderlo muy claramente, sí. Ahora mismo, miramos nuestra vida ahora mismo. Porque nuestra vida cristiana es lo mismo que la vida del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? La vida del pueblo de Israel en el desierto es la sombra de la vida cristiana, sombra de nuestra vida cristiana. Entonces, podemos entender, mirando mi vida de ahora mismo, podemos entender esto. Nosotros recibimos la salvación, ¿no? Por la gracia y el amor de Dios tan grande, la salvación tan grande, ¿no? Maravillosamente. Y estamos viviendo ahora la vida cristiana como los israelitas, que salieron de Egipto y pasaron el desierto hacia el Canaán, que es la sombra del cielo. Esto es nuestra vida cristiana. Esto es la vida cristiana y el camino de los cristianos, ¿no? Así, estamos caminando esta vida cristiana, como los israelitas. Entonces, yo soy cristiano caminando ese camino. Realmente estoy agradeciendo a Dios por su gracia, ¿sí? Realmente. La Biblia dice que es la iglesia, congregación en el desierto, indicando los israelitas que estaban en el desierto, ¿no? Esto es una sombra de la iglesia también, ¿no? La vida cristiana también, la vida de la iglesia, sí, podemos entender así. Entonces, pensemos, yo realmente le estoy dando agradecimiento a Dios, siempre obedeciendo a la palabra de Dios, sin quejarse en la iglesia, en nuestra vida cristiana. Esto es el tema que tenemos que pensar sinceramente y seriamente. Sí. Esto es el propósito de este seminario de la vida cristiana, ¿no?
Vamos a pensar sobre nuestra vida. Tal vez, si yo fuera un miembro del pueblo de Israel de aquella época, ¿no se quejaría de Dios también? Vamos a pensar. Si miremos mi vida cristiana de ahora, podemos saberlo muy claramente. Sí. Algunos piensan que el quejarse es una cosa muy pequeña, pero desde este punto de queja se podría ocurrir muchos problemas serios. Sí, es verdad. No solamente son pecados grandes, adulterio y homicidio, sino también el quejarse. El quejarse es el pecado más grande. Más grande. Porque mucho más de los israelitas murieron por el castigo de Dios, por la causa del quejarse, que de adulterio y homicidio en el desierto. Bíblicamente podemos entender así. Quejarse es muy grande, sí, el pecado muy grande. Nosotros también. Si no agradezcamos a Dios, nos quejaríamos muy fácilmente, ¿sí? Por eso agradecer es muy importante, ¿no? Si no agradezcamos a Dios, nos quejaríamos muy fácilmente, como israelitas. No es un pecado pequeño. Tenemos que cuidarnos y temer de esto. Sí, temer. Si Dios no nos permita el aire, sol y toda nuestra vida, ciertamente no podríamos vivir así en la tierra, ni un momento, ¿sí? Ahora entonces estamos recibiendo la gracia de Dios. Esto significa que ahora Dios tiene interés hacia nosotros. Por eso permite nuestra vida, ¿sí? Está dando aire, el agua, nuestra respiración también. Permite esto. Esto es la gracia de Dios. Entonces ahora estamos recibiendo esta gracia de Dios tan grande. Nosotros, entonces, tenemos que agradecer a Dios, ¿no? Mire, si Dios no nos permita el aire y el sol, no podemos vivir. Entonces tenemos que agradecer a Dios siempre. Pensemos, salió el sol hoy también, ¿no? Salió el sol y yo estoy viviendo así, respirando hasta ahora. En realidad, eso es el milagro muy grande. Esto es el milagro, sí. Nosotros estamos experimentando ese milagro siempre, todos los días. Entonces, tenemos que agradecer a Dios siempre, ¿no? Nosotros sentimos eso como un día normal y simple por la razón de la repetición, ¿no? Sí. Pero eso es un milagro, ¿sí? Como maná, ¿sí? Ellos todos los días comieron maná. Esto es milagro, pero ellos no se sintieron como milagro por repetición. Pero eso es un milagro, nuestra vida también, que Dios nos permite como la maná en el desierto. Por eso tenemos que agradecer a Dios siempre, sí, todos los días, cada momento. Por eso, Salmos capítulo 136 se llama el capítulo de gracia, ¿no? Entonces, versículo 16 y versículo 24, 25, aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Alabad al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia.
y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Sí, es muy adecuado, ¿no? Sí, con nuestra vida también. Así como Dios guió al pueblo de Israel en el desierto en su misericordia, y ahora también nos está guiando a nosotros con su gracia, ¿sí? Con su gracia en nuestra vida cristiana. Si conozcamos muy claramente que las cosas que disfrutamos ordinariamente, sin ningún pensamiento, son las cosas que Dios ha creado muy detalladamente para nosotros. Podemos agradecer a Dios muy sinceramente, si conozcamos esto exactamente, ¿sí? Muy sinceramente podemos agradecer a Dios. Por eso tenemos que meditar esto. Nosotros no podemos vivir sin aire y agua, pero para que puedan existir estas cosas en la tierra, tienen que ser calculados muy exactamente y afinadamente los tamaños y las distancias del sol, luna y la tierra, etcétera, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si la tierra fuera más pequeña que ahora, el aire iría a salir afuera del universo por la gravedad liviana, sí, por eso. O si hubiera estado la tierra más cerca o lejos del sol que ahora, el agua no podría existir como la condición del líquido, ¿no? Sí, por eso. Si hubiera estado la tierra más cerca de la luna, tampoco podrían vivir las personas por la causa de gran diferencia de los flujo y reflujo, ¿no? Todo ha creado muy detalladamente, ¿sí? Aquí Job 28, 4 al 5 dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundada la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Dios creó esta tierra así. Y está preguntando a Job: ¿usted sabe esto? Porque Dios ha creado muy finamente todas las cosas con su propósito y plan muy exacto para que pueda vivir la humanidad. Por eso podemos vivir así en la tierra. Esto es la gracia de Dios, ¿no? Tenemos que pensar esto, ¿sí? Estamos viviendo en la gracia de Dios todos los días, cada momento, ahora también. Tenemos que pensar esto. Todo tiempo relacionado con la gracia de Dios, de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos que pensar esto. No se olviden la gracia de Dios. Si olvidemos esta gracia, podríamos pecar. Por eso, a través de este seminario, primer día, pensemos esto. Porque Dios ha creado muy finamente todas las cosas con su propósito y plan muy exacto para que pueda vivir la humanidad. Por eso podemos vivir así en la tierra. Y podemos decir que todas esas cosas son la gracia de Dios hacia nosotros. Si vemos el cuerpo del hombre también, podríamos entender la gracia de Dios también. Sí, miremos nuestro cuerpo. Si no hubiera ceja, ¿sí? No hubiera ceja, sería muy difícil para vivir por el problema de que entra el sudor o
cualquier cosa al ojo directamente, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que agradecer a Dios porque creó esa ceja arriba de los ojos con el plan y sabiduría de Dios, ¿no? Tenemos que agradecer a Dios siempre. Dios creó todas las cosas para nosotros con su gracia. Entonces, cuando conozcamos exactamente esto, siempre podemos agradecer a Dios muy obviamente, ¿no? Había una mujer en Corea, se llama Lee Ji-sun. ¿Conocen? Se llama Lee Ji-sun. Sí, ella. Muy guapa, ¿sí? Muy guapa. Sí. Mi esposa más guapa, sí. Sí. Ella, sí. Es verdad, sí. Pero, lamentablemente, ella tuvo un accidente del carro, ¿sí? Un accidente del carro y sufrió la quemadura nivel 3 por todo el cuerpo en el año 2000, hace 19 años. A pesar de que sobrevivió por las operaciones en más de 30 veces, su cuerpo todo se ha dañado mucho, muy lamentablemente. Ahora se cambió su cara así. Tan lamentable, ¿no? Ahora, sí. Pero ella escribió su testimonio. Ella tiene la fe verdadera hacia Dios. Entonces, ahora vamos a escuchar sobre su testimonio. Ella escribió su testimonio así, meditando la gracia de Dios. La gracia de Dios. Les voy a presentar esto. Yo voy a leer su testimonio. Yo traducé, pero escuché. Ella dijo así: me di cuenta que la uña es muy importante, usando mis 8 dedos restos después del accidente. Y le agradecí a Dios por permitir pulgar que puede hacer muchos trabajos usándolo muy útilmente. Y me di cuenta que es muy necesario hasta la ceja muy chiquita para mí, porque ahora cualquier cosa siempre entra en mis ojos por la ausencia de la ceja. Y me di cuenta porque Dios hizo las articulaciones doblar usando mi brazo derecho que se cambió como un palo. Y también comprendí que es muy importante que mi mano pueda llegar hasta mi oreja. Y yo usando mi oreja dañado, me di cuenta que originalmente Dios lo hizo muy maravillosamente para que no pueda entrar el agua en él. Y también me sentí que sería muy difícil de caminar para los defectos de las piernas, porque caminaba incómodamente por un tiempo por una operación de la pierna. Y me di cuenta mucho que la piel sana es muy importante. Ella tiene varios papeles para nosotros, para nuestro cuerpo, pero no sabía bien esto y consideraba que es solamente un cuero antes del accidente. Por eso ahora agradezco mucho a Dios por permitirme que se quedan algunas pieles sanas todavía en mi cuerpo. Y yo pude experimentar con todo mi cuerpo, lo cual Dios creó mi cuerpo tan maravillosamente, en bajo del plan excelente
con el propósito precioso. Y además, me atreví a sentirme aún millonésimo del dolor de la cruz de Jesucristo, por este dolor tan pequeño. Por eso me di cuenta muy claramente un sentimiento de que ser tratado como un hombre miserable, débil, humilde y hasta un pecador. Ahora me siento que es muy precioso hasta un dolor pasado. Si no hubiera ese dolor, no tuviera un corazón que pueda simpatizar hacia el dolor a los demás sinceramente. Alguien dice, ¿podrá vivir ella con esa condición? Pero digo, sí, yo vivo con esta condición. A pesar de que mi cuerpo es así, tengo un corazón muy sano y también yo vivo muy felizmente alabando a Dios, que me permite ese corazón de que no tenga alguna vergüenza por tener ese cuerpo. Esto es su testimonio. Su testimonio es muy precioso, ¿no? Y también quiero que sea nuestro testimonio, como ella. Sí, su testimonio. Si vemos nuestra vida, podemos agradecer que tengo ceja, dedo, oreja y puedo respirar, moviendo mi cuerpo ahora, ¿sí? Por eso, si Dios no nos permitió estas cosas, no podemos vivir ahora normalmente así. Todos estos son la gracia de Dios hacia nosotros. Tenemos que pensar esto. Tenemos que pensar la gracia de Dios siempre, cada momento, hasta ahora. Y además, somos cristianos que Dios nos salvó y dio la vida eterna. Somos las personas que recibieron gran gracia de Dios, ¿no? Gran gracia de Dios. Y también Dios nos permite que podamos vivir para la vida cristiana en la iglesia de Dios hasta ahora, ¿sí? Estamos recibiendo gran gracia siempre. Así permanecemos en la iglesia. Esto es también gran gracia de Dios, ¿no? Por eso tenemos que agradecer a Dios siempre. Si nos olvidemos esa gracia, siendo los cristianos, eso sería el pecado muy grande ante Dios. Sí, es el pecado. Dios dará más gracia a los que agradezcan siempre, pero no dará la gracia a los que no agradezcan, sino quitará las cosas de la gracia. Sí, esto es el carácter de Dios. Por ejemplo, un padre le dio un regalo a su hijo, pero ese hijo no ha agradecido a su padre, ni habló nada. Gracias, papá, ¿sí? No habla. ¿Cómo sería el corazón de papá? ¿Él quería dar un regalo a su hijo otra vez? ¿Su corazón? No. Pero otro hijo, él agradeció mucho a su padre, a pesar de que era un regalo muy chiquito. Y también ese hijo intentaba retribuir al padre. Entonces, ¿cómo sentiría el padre su corazón? Él quería dar un regalo a su hijo otra vez, obviamente, ¿sí? Eso es la reacción muy normal y natural. Sí, por este ejemplo podemos entender, ¿sí?, sobre la gracia de Dios y nuestra reacción ante Dios, ante la gracia de Dios. Entonces, Dios nos dijo que tengamos gozo, gracia y oremos sin cesar. Y también dijo, eso es la voluntad
de Dios. Ya sabemos bien, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18. Busquemos la Biblia. Este versículo muy importante, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Conocemos bien, también tenemos que recordar bien este versículo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Si lo tienen, leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, ya sabemos. Y también muy importante este versículo. Dios no es un ser que nos manda algo que no podemos hacer. Dios nos manda porque podemos hacerlo suficientemente. Entonces podemos vivir con esta condición. Por eso nos mandó. Por eso nosotros tenemos que obedecer en la voluntad de Dios y recibiremos las gracias que Dios preparó para esta persona. Sí. Tenemos que agradecer a Dios. Los cristianos verdaderos siempre tienen el corazón de obedecer a Dios y también quieren saber qué es la voluntad de Dios. Por nuestra debilidad no podemos hacer a veces, pero tiene este corazón, ¿sí? Si recibimos la salvación verdaderamente, todos de nosotros también tenemos ese corazón. Si no tenemos eso, tenemos que chequear sobre nuestra salvación otra vez. Ahora, pensemos, yo tengo este corazón, yo quiero vivir adecuadamente ante Dios, yo quiero realmente vivir obedeciendo la palabra de Dios. Si no, tenemos que chequear sobre la salvación. Los cristianos tienen todo este corazón, este deseo, ¿sí? Todos los cristianos quieren saber la voluntad de Dios. Y aquí, este versículo explica esa voluntad de Dios muy claramente, ¿sí? Muy claramente. Eso es lo que estad siempre gozosos y dad gracia en todo. Entonces podemos orar sin cesar. Esto es la voluntad de Dios, que dice la Biblia, este versículo. Y todos estos son conectados a unos a otros, ¿sí? Conectados. Entonces, pensemos, si no de las gracias, ¿cómo podría estar gozosos y orar? Si no ore, ¿cómo podría dar las gracias? También, si no esté gozosos, ¿cómo podría orar o dar las gracias? Todo relacionado, tres cosas, ¿no? Todos están conectados. Y la Biblia dice, eso es la voluntad de Dios, ¿sí? Voluntad de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo. Esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Por eso, el agradecimiento a Dios es la voluntad de Dios fundamental, ¿sí? Agradecer a Dios, voluntad fundamental ante Dios. Entonces, vamos a pensar. Yo estoy agradeciendo a Dios por su gracia para mí. Pensemos, realmente, sinceramente vamos a pensar, ¿sí? Por esta oportunidad. Hoy, vamos a pensar, yo estoy agradeciendo a Dios por su gracia para mí. Ante todo, yo realmente doy agradecimiento a Dios por la salvación y vivo adecuadamente como la persona que recibió gran gracia, ¿sí? Mirando mi vida, pensemos, ¿acaso estoy quejándome en la iglesia como el pueblo de Israel? ¿Sí? Vamos a pensar.
nosotros tenemos que reflexionarnos nuestra vida, sinceramente. Si nos olvidemos la gracia de Dios, cometeríamos pecado, como los israelitas. ¿Sí? A través de ejemplo de los israelitas, ¿sí? Podemos entender esto. Ellos olvidaron a Dios, olvidaron la gracia de Dios. Por eso cometieron el pecado. Por eso recibieron castigo de Dios y murieron muchos israelitas. En nuestra vida, ¿sí? Tal vez tenemos como estas cosas o no. David oró a Dios muy sinceramente para que recupere el gozo de la salvación después de cometer pecado muy grande, ¿no? Entonces, podemos decir que la gracia es una fuerza impulsora que nos hace evitar los pecados. Salmos 51, 12, 13. Ya sabemos bien este versículo, ¿no? Miremos la pantalla, leamos juntos. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto es la oración de David. La fuerza impulsora de la vida cristiana adecuada es la gracia. Gracia y gozo relacionado, ¿no? Si estamos en el pecado ahora, si estamos en el pecado ahora, tenemos que pensar sinceramente que tal vez nos olvidamos la gracia de Dios o no. Sí, tenemos que pensar. ¿Estamos pecando repetidamente? Tal vez ahora estoy olvidando la gracia de Dios. Por eso pecamos, ¿no? Tenemos que pensar. Tenemos que dar las gracias a Dios siempre, ¿no? Recordando cómo recibimos la salvación. ¿De qué condición? Tenemos que pensar esto, reflexionamos esto. Éramos gran pecadores, merecíamos ir al infierno eterno. Sí, existe infierno, pero cuando no recibimos la salvación, merecíamos ir al infierno. Es verdad. De este destino recibimos la salvación. Entonces, tenemos que agradecer a Dios siempre, recordando, ¿sí?, cómo recibimos la salvación. Si pensemos esto, podemos vivir dando las gracias por todas las cosas que tenemos ahora, desde pequeño hasta grande, ¿no? Reflexionemos, pensemos nuestra salvación. Además, Dios nos permitió que seamos un miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto también gran gracia. Es lo que tenemos que agradecer más a Dios entonces. Porque Dios trabaja a través de esa iglesia. Sí, esa iglesia. Y somos miembros de esa iglesia. Por eso tenemos que agradecer a Dios. Si soy un miembro de la iglesia, eso significa que Dios quiere trabajar a través de mi vida. Sí, de mi vida. Es verdad. Por eso tenemos que agradecer. Si sabemos esto exactamente, podríamos reconocer y entender que el permanecer en la iglesia es cuán gran significado tiene y muy precioso en la vida cristiana. Sí, ¿verdad? Pero si en caso no sabemos bien este principio, pensaríamos que la iglesia es solamente una asociación o asamblea formularia. Muy lamentablemente. Sí, puede ser. Si olvidemos la gracia de Dios, si no conozcamos
conozcamos exactamente, podría pensar así, ¿sí? La iglesia es una asociación, como una asociación social. Por eso, por favor, piensan bien, la iglesia no es una opción de la vida, no es una opción de la vida para los cristianos. Si quiero ir a la iglesia, me voy. O no quiero, no me voy. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Así depende de mi corazón o mi sentimiento, voy o no voy. ¿Es correcto siendo los cristianos? ¿Esta persona tiene la gracia hacia Dios? Es totalmente incorrecto, ¿no? No es así. Para los cristianos, que salvos, la iglesia y la vida cristiana son la vida suya misma, su vida misma. No es opcional. Por eso, la vida cristiana y la iglesia no son opcional. Buscar a la iglesia adecuada de mi gusto o de mi opinión no es adecuado. Es un trabajo que los religiosos hacen, ¿no? Los cristianos no hacen esto. La vida cristiana es permanecer en la iglesia verdadera que tiene real evangelio y ocurre la obra de nacer de nuevo, ¿no? Si yo recibí la salvación en esa iglesia, eso sería la evidencia muy clara que tiene el evangelio verdadero en esa iglesia. Entonces, tiene que permanecer en esta iglesia. Eso no es una opcional. Yo recibí la salvación en esa iglesia, pero no me gusta algunos sistemas, ¿no? Los hermanos y el pastor, ¿sí? Entonces, quiero cambiar la iglesia que a mí me gusta, ¿no? Y cambié y salí a otra iglesia. Eso es uno de dos. Él no recibió la salvación o todavía no sabe exactamente sobre el principio de la iglesia. Por eso, tiene que estudiar y aprender la palabra de Dios exactamente en la iglesia. Por eso así aprendemos, ¿no? La Biblia. Sí, por la debilidad de la fe puede ser, pero está bien, estudiando podemos entender y podemos hacer adecuadamente en la iglesia. Si uno recibió la salvación exactamente, él fue un miembro de la iglesia, que el evangelio está vivo y obra Espíritu Santo. Supongamos a un dedo no le gusta el cuerpo, ¿sí? No le gusta este cuerpo. Entonces, él estaría cortado sí mismo del cuerpo y pegaría a otro cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Eso totalmente imposible, ¿sí? Totalmente imposible. Es totalmente ridículo. Si yo recibí la salvación en esa iglesia, yo soy un miembro de esa iglesia y también tengo que crecer en esa iglesia, comiendo la palabra de Dios viva. Eso es una cosa muy digna, y si un cristiano salvo no permanezca bien en la iglesia, sería una cosa muy miserable y anormal. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que venimos a la iglesia entonces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo piensan? ¿Para encontrarnos con las personas? ¿Para escuchar la palabra del hombre? ¿Para escuchar el consejo del hombre? ¿Por eso venimos a la iglesia? No. Venimos para escuchar y estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Estudiar la Biblia para el evangelio, ¿no?
Esto es el propósito que venimos a la iglesia, ¿no? La iglesia no es una organización social o una asamblea mundana, sino el cuerpo de Cristo. Por eso venimos, por eso pegamos, por eso permanecemos. Sí, no es opcional. A través de ese cuerpo, Dios trabaja para el Evangelio. Esto es el propósito y la existencia de la iglesia. Por eso, los cristianos se reúnen juntos en el nombre de la iglesia, ¿no? Si recibimos la salvación correctamente, nosotros somos un cuerpo. Y por eso venimos aquí a la iglesia para este propósito, ¿sí? Para este propósito. Lo que pegan los miembros al cuerpo es imprescindible, ¿no? Imprescindible, no es opcional. Entonces, mientras estudiando la palabra de Dios, nuestra fe podría crecer bien y con esta fuerza podemos trabajar bien para el Evangelio y para el Señor Jesucristo. Esto es el propósito de la existencia de la iglesia. Pero si no entienda bien sobre este propósito, sería caído una gran confusión. Sí. Hay muchos hermanos en la iglesia, entonces también hay muchas diferencias del carácter y de la forma de la vida aparentemente. Sí, hay muchas diferencias. Por eso podría ocurrir un problema, ¿sí? Y ser difícil entre las personas, pero esto es un aspecto muy obvio y muy normal de la iglesia, no es el problema. La Biblia explica sobre esto, ¿no? Primera de Corintios 12, 18. Primera de Corintios capítulo 12 explica sobre este carácter de la iglesia. Yo voy a leer, versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Sí? Aquí versículo 18 al 21 dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, con el quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Explica muy bien, ¿sí? Sobre miembros del cuerpo. Somos miembros de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo. Con este versículo podemos entender, ¿sí? Sobre los cristianos, sobre los hermanos también. Como todos los miembros del cuerpo son diferentes, ¿no? Son diferentes. Tiene diferencia entre ellos, obviamente. Todo diferente. Y la Biblia dice que, aquí el versículo 18 dice: Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. ¿Quién es protagonista que puso este miembro? Él es Cristo, Dios, ¿no? Según su voluntad. Es decir, yo y los hermanos somos miembros del cuerpo de Cristo, es la iglesia, y existimos en la iglesia según la voluntad de Dios. No es según la voluntad del pastor, ¿sí? No es así. La iglesia, voluntad de Dios. Dios puso este miembro como Él quiso, dice. Tiene voluntad de Dios.
Pero si uno no pueda aceptarlo, no quiera esto según su propia voluntad, y entonces niegue la iglesia, eso sería totalmente equivocado. Entonces, bíblicamente tenemos que entender esto, ¿sí? Eso no es voluntad del hombre, voluntad de Dios. Él tiene que estudiar otra vez entonces sobre la iglesia con la Biblia, ¿no? Es muy obvio que ocurra un problema y conflicto entre los hermanos por la diferencia de la forma de la vida. Sí, es muy normal. Por eso Dios mandó a los miembros, a los hermanos, para que amen unos a otros. Sí, esto es la solución. La diferencia es una cosa muy normal, ¿sí? En la iglesia. Por eso Dios nos dio la solución, que es el amor, ¿sí? ¿Qué es el amor? Hay que amar unos a otros. Si no amen unos a otros, no podemos superar este problema. ¿Por qué? La iglesia tiene este problema. La diferencia y conflicto entre los hermanos. Por eso necesita este amor para superar este problema. Y si no podemos superar este problema con amor, sin ausencia del amor, jamás podamos mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Por eso no funciona la iglesia. Tan lamentable. San Juan 13, vamos a buscar San Juan 13, versículo 34 al 35. Muchas veces, ¿sí?, buscamos esto, ¿sí? Muchas veces leamos este versículos. Tenemos que recordar y tenemos que obedecer con este versículo. San Juan 13, versículo 34-35, si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este versículo muy importante, ¿no? Esto es la iglesia, ¿sí? Esto es la iglesia y también el secreto de la iglesia. Secreto de la iglesia. No hay amor, no hay obra de Dios. El amor es muy importante. Esto es el principio de Dios. El hombre es un ser relativo, ¿no? Por eso puede influir y influirse entre unos a otros. Por eso, si uno no le ama a otro, tal persona también no le ama a él. Eso es la naturaleza del hombre, ¿sí? Pero el amor de Cristo no es así. Por eso Dios nos mandó para que pongamos en práctica ese amor, ¿sí? Porque nosotros recibimos ese amor de Cristo, real amor. Entonces, tenemos que agradecer a Dios en todas las cosas. Y si somos cristianos verdaderos, tenemos que amar así unos a otros. Esto es el mandamiento de Dios. Sí, mandamiento de Dios. Por eso tenemos que obedecer. Eso no es fácil, sí, no es fácil. Por eso dice el mandamiento. Tenemos que intentar hacer esto. No es fácil, pero no es imposible. Sí. Podemos hacer suficientemente. Por eso mandó, pero difícil. Por eso tenemos que intentar hacer esto. La vida cristiana no es una vida que solamente hacemos las cosas que podemos hacer fácilmente. Eso no es el sacrificio, ¿no? Es una obra que tenemos que hacer, obviamente. La vida cristiana
es el sacrificio para el Evangelio y la iglesia para nuestro Señor. Sí, esto es el propósito también. San Lucas 6, versículo 32. San Lucas 6, 32. Miremos la pantalla, leamos juntos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Entienden, no? En el sentido verdadero, no es el amor que ama a la persona quien pueda amar fácilmente. Sí. Cualquier persona puede amar fácilmente. Es el amor que ama hasta la persona quien no pueda amar realmente. Esto es el amor de Cristo, verdadero, amor de Dios. En la iglesia podemos amar así, ¿sí? Si realmente amamos la iglesia, el Evangelio y a Dios, tenemos que amar a los hermanos también, ¿sí? A través de esta acción podemos entender su amor hacia Dios. Si no amemos a los hermanos, ¿cómo podemos amar a Dios? Entonces, ¿cómo podemos obedecer a Dios? ¿Sí? Tenemos que amar a los hermanos. Es muy, obviamente, ¿no? Obligatoriamente, amemos. A pesar de que tenemos muchas diferencias, si recibimos el real amor de Dios, debemos amar unos a otros como el Señor nos ama. Entonces, pensemos, yo verdaderamente tengo este amor. Tenemos que reflexionar sobre esto muy seriamente y sinceramente. ¿Tengo este amor hacia a los hermanos? Es muy fácil que ver un error y indicar a una culpa de un hermano. Juzgar a alguien, criticar algo, podemos hacerlo muy bien sin algún esfuerzo, ¿sí? Muy fácilmente podemos hacer. ¿Por qué? Ya tenemos este temperamento naturalmente. Eso es el temperamento del pecado que teníamos desde nacimiento, ¿sí? Pero amar a alguien y entender a alguien, eso no es fácil. Amar a alguien venciendo este temperamento. Por eso no es fácil. Por eso necesitamos Dios, el poder de Dios para nosotros. Por eso así estamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fuerza, poder de Dios. Sí, entendiendo, recibiendo, meditando esta palabra, podemos vencer este temperamento y podemos amar a los hermanos. Esto es un proceso para que llegue hasta bendición de Dios. Si quiere recibir el amor de los hermanos, tenemos que amar a los hermanos desde mi lado primeramente. Sí, desde yo, primeramente tenemos que amar a otro hermano. Si tengamos todo este corazón entre los hermanos, no juzgaremos a otro hermano y no calcularemos algo de beneficio solo para mí. Sí. Nosotros todos tenemos las culpas y errores, ¿no? Cuando pondremos en pie delante del tribunal de Cristo, esto es para los cristianos, ¿no? Todo se revelará ante Dios, hasta mi pensamiento que tengo ahora mismo también, ¿no? Conoceremos sobre todo, la Biblia dice, conoceremos sobre todo entre los hermanos en este momento. La Biblia dice así. Entonces, imaginemos, ¿cómo sentiríamos en ese momento? Imaginemos. Si no podemos
descubrir nuestro aspecto que no amamos a los hermanos ahora, seríamos avergonzados entre unos a otros en ese momento, en ese día, ante la tribunal de Dios, tribunal de Cristo. Juzgar a alguien, indicar un error y criticar las culpas, eso es el trabajo que hacemos en la iglesia. Esto es el trabajo, esto es el propósito de que venimos a la iglesia. No es así, ¿no? El Evangelio. Tenemos que amar los unos a otros y con este amor predicar el Evangelio a las almas perdidas. Esto es el trabajo y propósito de la iglesia. También el trabajo que hacemos en la iglesia. Sí, esto es el propósito. Pero lo que no deberíamos mal entender es que el amor no es un permiso, ¿sí? El amor no es un permiso de pecar claro y grave como adulterio, homicidio o falsa doctrina, etc. Hay muchos pecados claros, ¿no? ¿Acaso si mal entienda lo que ama a los hermanos en que ama hasta pecado? No es así. Eso sería un camino totalmente equivocado, ¿no? Pecado es pecado y el amor es el amor. No es el amor que ama hasta pecado, sino que ama las debilidades de los hermanos. Amor no es un permiso del pecado, ¿no? Y por eso habrá disciplina de Dios adecuadamente para los que tienen este pecado, para que sea más correcto ante Dios. Sí. Dios tiene manera. Dios da la disciplina solo para su Hijo y la Biblia dice, esa disciplina tiene el amor de Dios, también relacionado con amor. Aquí Hebreos 12, versículo 6, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, disciplina. Hay la manera que trata el pecado en la mano de Dios. Entonces, hay la disciplina por el pecado de los cristianos y eso es el principio de que Dios trata y maneja la iglesia. Entonces, no deberíamos mirar a los hermanos solamente con la emoción y el amor del hombre humanamente, sino mirar con la justicia y el amor de Dios. No es amor del hombre, amor de Dios. Para hacer esto adecuadamente, siempre tenemos que intentar aprender, meditar y obedecer la voluntad y criterio de Dios a través de la palabra de Dios en la iglesia. Si uno venga a la iglesia por un hombre mirando a las personas, no mira a Dios, podrá ocurrir problema por la causa de ese hombre, ¿sí? No mira al hombre, mira a Dios, mira el Dios. Pero si venimos a la iglesia por Dios, jamás abandonaremos la iglesia por cualquier razón, porque Dios está aquí en la iglesia con nosotros. Entonces, juzgar a la iglesia y a los hermanos es el pecado muy grande y grave. Si hay algo problema en la iglesia, Dios sí mismo va a solucionarlo. Por eso nosotros tenemos que orar anhelosamente antes de juzgar algo de la iglesia. Sí. Esto no es el trabajo de los hombres, de los hermanos. Tenemos que orar primeramente. Dios todo sabe que uno ora solo para la incomodidad o insatisfacción de su corazón carnalmente o
para el Señor, Evangelio y la iglesia, o aún no ora. Todo sabe, Dios sabe. Y depende de esto, Dios trata con su voluntad a nuestra vida. Antes de juzgar a otras cosas, tenemos que juzgar a sí mismo ante Dios, ante la palabra de Dios, primeramente. Juzgar a mí mismo, ¿no? Yo estoy haciendo bien las cosas básicas, yo estoy dando los agradecimientos a Dios por su gracia en todo, como aprendimos. Yo estoy amando a los hermanos realmente, o a mí mismo. Yo realmente quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Realmente quiero escuchar la palabra de Dios? Sí. Yo estoy obedeciendo a la palabra o solamente escuchando aparentemente. Es muy peligroso, solamente tiene un conocimiento bíblico sin obediencia. Es más peligroso. Realmente estoy orando para la iglesia y el evangelio. Realmente soy fiel para el trabajo que Dios me permite. Uso mis materiales ¿para quién? Ofrendo la ofrenda domingo, sinceramente ante Dios. No importa el montón de dinero, lo más importante es hacer continuamente y sinceramente. Un sol está bien, sí, pero sinceramente. Estas cosas son las cosas básicas. Si no hacemos bien estos, pero juzgamos a los hermanos, eso es tan contradictorio y también el pecado. Si tenemos el amor, todo, no importa los errores de los hermanos. ¿Por qué? Ya tenemos errores, todo. El amor más importante. Desde ahora, por favor, no murmurar de los hermanos detrás. Eso es el pecado muy mal y muy grande. Tal vez podría ocurrir muchos problemas en la iglesia por la causa de esta murmuración. Si nosotros tenemos este temperamento, entonces, recordando este principio, la palabra de Dios, no hagan esto. Primera de Corintios 13, 1 al 3, yo voy a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Sabemos este versículo, muy famoso. Nosotros sabemos bien, 1 de Corintios capítulo 13, en la cabeza. Se llama el capítulo del amor. Algunos están memorizando esto, pero si solamente están sabiendo como un conocimiento en la cabeza, sin obediencia, eso no sirve de nada. No sirve de nada. Aquí conforme ese capítulo mismo, no sirve de nada. Poner en práctica. Orad y amad unos a otros. Los que dan la gracia en todo, pueden hacerlo. ¿Por qué? Eso es la voluntad de Dios. Todo relacionado, ¿sí? Yo nunca puedo olvidar una cosa, ¿sí? Yo nunca puedo olvidar una cosa que he experimentado en el campo de entrenamiento de servicio militar. Hace
23 años, ¿sí? En Corea, el mes de febrero es la estación más frío, ¿sí? Más frío en medio del invierno. Yo entré el campo en ese mes de 1997, sí, así. Él no soy yo, sí. Para su entendimiento, yo saqué una foto, sí, así. Él no soy yo. Pero un día, en la madrugada, a las 3 a.m., más o menos, a las 3, de repente tuvo un entrenamiento especial despertando todos los soldados. El entrenamiento era solamente parar en el campo, ¿sí? Esto es el entrenamiento, solo parar en el campo, pero en desnudo, ¿sí? Eso no soy yo, ¿sí? Y también yo tengo la foto, pero yo no puedo mostrar, ¿sí? Aquí tiene ropa, pero ese momento sin nada de ropa, ¿sí? Desnudo, sí. En febrero, madrugada a las 3, ¡wow! Temperamento era más o menos 10 grados bajo cero, 10 grados, sí. Pero la sensación térmica era casi 30 grados bajo cero. Yo sí me sentía así. Unos 10 minutos continuamente nos quedamos así y me sentía que muriera, sí. Muy difícil, pero de repente, un sargento acercó a nosotros con un balde de agua y luego unas gotas de agua con su dedo a nosotros así. Unas gotas. Me sentí que una gota de agua es como un cuchillo. Tan doloroso. Así estábamos, parece que en 30 minutos. Era muy doloroso. Y de repente, nos mandó que se vistan solo calzoncillos. Sí, solo calzoncillos. Y me vestí solo calzoncillo, pero no pueden imaginarse ustedes. Pero me sentí tan calentito. Sí, es verdad, tan calentito. Ustedes no pueden imaginarse. Y después de un tiempo, nos permitió que nos vistamos la camisa. A pesar de que la camisa muy delgada, me sentí demasiado calentito. Sí, demasiado calentito. Por eso, antes, en el tiempo normales, esta ropa interior se veía como una ropa común y no tan importante, pero en ese momento me agradecí mucho a esa ropa, sí, me agradecí mucho. Entonces, si podemos agradecer mucho a esa ropa chiquita, obviamente tenemos que agradecer mucho a Dios, sí. No podemos comparar, ¿sí? Por todas las cosas que nos permite, ¿no? Dios nos permite también los hermanos, sí, los hermanos a nosotros en la iglesia, nos permite. Entonces, tenemos que agradecer a Dios y considerar los hermanos son un ser muy precioso e importante. Sí, tenemos que ver así. Porque si no existieran los hermanos, tampoco existiera la iglesia. Y yo también no existiera siendo un cristiano. Entonces, podemos decir que los hermanos somos un ser que tiene el significado tan precioso e importante unos a otros. Ellos son los cristianos. Y esos cristianos son personas que han sido llamados a ser
la propiedad de Jesucristo. Romanos 1:6, aquí miremos la pantalla, leamos juntos. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo, los cristianos, los hermanos, ¿no? Es decir, todas las cosas que tengo yo son de Cristo. Por lo tanto, podemos obedecer a Cristo y también tenemos que obedecer a Cristo porque somos el siervo de Cristo. Sí. Aquí también, Romanos 14, versículo 7 al 8, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todas mis cosas son del Señor. Así que, cuando Él quiera utilizarme, en cualquier momento hay que seguir obedeciendo ante Dios. Además, el cristiano es quien toma en lugar de Cristo. Segunda de Corintios 5:15, leamos juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El que ha muerto, en vez de los que viven y resucitó por ellos, es vivir para el Señor. El que alumbra la luz y predica el Evangelio en vez de Cristo es el cristiano. Los cristianos, como nosotros. Es decir, tenemos que pensar así. ¿Qué habría hecho? ¿Qué habría hecho si fuera Jesús? Es muy importante guiar la vida en base de esta pregunta, ¿no? Diciendo que es un cristiano vivir haciendo cosas que Jesús no hubiese hecho y negarlo. Es igual a deshonrar a Jesús. Hoy, entonces, en el primer día, así aprendimos y meditamos sobre las preguntas básicas y fundamentales, las cuales tienen los cristianos, ¿no? Como aprendimos hoy, no se olviden el significado verdadero de los cristianos, permaneciendo bien en la iglesia y amando a los hermanos. Y Dios trabajará más fuertemente a través de ese amor. Y el Evangelio predicará muy ampliamente en nuestra vida, a través de nuestra iglesia también. Así Dios trabaja a través de nosotros, los cristianos. Eso es la manera y el principio de Dios, que maneja y guía nuestra vida cristiana y también la voluntad de Dios hacia nosotros. Por último, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, leamos juntos y terminemos. Si lo tienen, leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se olviden este principio. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijo de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra acerca de la gracia y los cristianos. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy día. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos
participar mañana también en este seminario de la vida cristiana. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.